bendiga, amados hermanos. Muy buenos días a cada uno de nosotros, en realidad. Muy buenos días y bienvenidos a este tiempo devocional que tenemos en esta mañana. Gracias a Dios porque aún a pesar de que hay muchas cosas que tal vez nosotros debamos de hacer, Dios en su gracia nos permite tener este tiempo para reflexionar en su palabra. Y yo sé que hay muchísimas cosas a lo largo de nuestros días donde debemos elegir si tal vez duermo un poco más, elegir si tal vez me quedo un poquito más de tiempo en el internet, elegir tal vez si yo googleo algún tipo de artículo o algún contenido, o elegir si compro esta prenda más que está de oferta o no comprarla. Y así hay distintas maneras de elegir frente a este contexto, más aún cuando estamos ahora en nuestros hogares y más aún cuando no hay esa facilidad que antes teníamos de salir a las calles. Frente a esto, a veces nosotros debemos de evaluar si lo que nosotros estamos a punto de elegir va de acuerdo a lo que Dios quiere para nosotros o no. Imagínese usted que quiere dormir unos minutos más y está en todo su derecho, porque todos nosotros necesitamos descansar un poco más. Pero ¿qué pasaría si de esos 5 minutos se convierte en media hora o tal vez en una hora? Y es una hora que hemos perdido literalmente en el sueño, ¿no? Nosotros pudiéndonos levantar desde temprano, nos levantamos un poco más tarde o una hora más tarde, entonces una hora perdida que nosotros pudimos haberlo invertido en algo productivo, en un crecimiento espiritual, en una mejor y mayor meditación de la palabra y todo esto. Es por eso que claramente la Biblia nos dice en 1 Corintios 6:12 lo siguiente: todas las cosas me son lícitas, mas todos no me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. Es decir, usted tiene la libertad de poder elegir si dormir un poquito más o levantarse a la hora establecida. Usted tiene la libertad de elegir si seguir en internet o seguir en esa serie de Netflix o parar esa navegación en internet o esa serie en Netflix. Entonces, todas las cosas nos están permitidas, pero no todas no son lícitas. Entonces, ¿cuándo nosotros podemos evaluar si algo es lícito o no? Cuando en realidad, como dice la Biblia, todos son lícitas. Incluso la bebida alcohólica dentro de nuestro territorio peruano es lícito. O sea, usted puede ir a una tienda, comprar un vino, comprar una cerveza o dos, o el parcito o una caja, porque le está permitido. En este frío usted podría ir incluso a una tienda y fumar y comprar un cigarro. Pero ahora la pregunta que el apóstol Pablo nos dice: ¿esto lo que estoy a punto de hacer me conviene? ¿Me conviene comprar bebidas alcohólicas? ¿Me conviene comprar un cigarro, fumar un cigarro para este frío? ¿Qué consecuencias podría traer esto? ¿Me conviene quedarme dormido un tiempo más en cama? ¿Me conviene y voy a glorificar a Dios cuando me quedo un poco más de tiempo viendo esa serie en Netflix? ¿Me conviene esa película que justamente acaba de salir en Disney más o en Netflix? ¿Me conviene verlo? ¿Me conviene a mí decir esas palabras que estoy a punto de decirle a mi hijo por no hacer su tarea? ¿Me conviene a mí decirle o regañarle a mi esposa por lo que no hizo como yo le dije? ¿Nos conviene a nosotros? El apóstol Pablo, en la gran sabiduría que tiene, guiado por el Espíritu Santo, para que nosotros también podamos reflexionar, dice: todas las cosas me son lícitas,
mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Si hay alguna cosa que nosotros, hay alguna cosa en la cual a nosotros nos va a dominar más adelante, lo más recomendable es que hoy mismo pongamos freno. Lo más recomendable es que hoy mismo ya detengamos esto. Hay mucha juventud en la actualidad donde simplemente por entretenimiento descarga muchísimos juegos en su smartphone, en su tablet o en su computadora. La pregunta es, ¿será provechoso pasar muchísimas horas jugando ese tipo de videojuegos? ¿Será productivo? ¿Quién está siendo usado aquí? ¿Ese videojuego ese videojuego por la persona o la persona está siendo usada por el videojuego? ¿Quién tiene el control en realidad? Debemos de tener cuidado porque hay muchísimas cosas que se nos pueden permitir en la actualidad, pero no todas nos convienen. Aquel jovencito, aquella señorita que tal vez está en internet y el internet que tal vez no tenga ningún tipo de filtro, en cualquier momento puede ir a buscar algún tipo de material pornográfico. ¿Quién lo detiene si está en su cuarto, si está en su habitación? ¿Quién puede detenerlo? Nadie. Es lícito, es permitido, según esta cultura, según este mundo. Pero la pregunta es, ¿conviene ver ese tipo de material? ¿Glorificas a Dios al momento de abrir ese tipo de páginas? La pregunta es, ¿nos conviene exaltarnos? ¿Nos conviene estar enojados con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestra esposa, con nuestro esposo? ¿Nos conviene tener esa actitud prepotente, esa actitud autoritaria frente a ellos? ¿Glorificamos a Dios cuando nos comportamos de esa manera? Esa es la pregunta. Y si la respuesta es no, entonces simplemente no se deje dominar por ninguna de ellas. Lo que ocurre en el contexto de la iglesia de Corinto es que ellos decían, las viandas o las comidas o lo que nos sirven en la mesa es para el vientre, ¿no? Dice, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Ellos argumentaban de que nosotros tenemos apetito, nosotros tenemos hambre, entonces si es que nos ponen comida ahí, nosotros podemos comer. De la misma manera, si es que nuestro cuerpo nos pide tener una satisfacción, una retribución sexual, entonces ¿puedo yo ir tras esa mujer? ¿Puedo estar con ese hombre? Decían ellos. Sin embargo, el apóstol Pablo les dice, tanto al uno como a las otras destruirá a Dios, pero el cuerpo no es para la fornicación, dice. El cuerpo no es para la fornicación, sino el cuerpo que usted tiene es para el Señor y el Señor para el cuerpo. Lo que nosotros debemos de comprender es que nuestro cuerpo ya no nos pertenece a nosotros. Nuestros pensamientos ya no nos pertenecen a nosotros. La Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Es decir, que nuestra mente está controlada por Jesucristo. Nuestro cuerpo le pertenece a Jesucristo. Nuestras acciones tienen que glorificar a Jesucristo. Por lo tanto, aún a pesar de que yo puedo estar con esa señorita o ese jovencito, o aún a pesar que puedo yo relacionarme con otra mujer que no es mi esposa, no lo tengo que hacer. ¿Por qué? Porque ya no pertenece mi cuerpo, ni mis sentimientos, ni mis emociones, ni absolutamente nada de esto, no me pertenece a mí, sino le pertenece al Señor. Y la pregunta que debemos de hacernos es, ¿esto me conviene? ¿Esto glorifica al Señor? ¿Esto va de acuerdo a lo que Dios ha establecido en su palabra? Si la respuesta es sí, y no creo que sea así, podemos hacerlo. Pero nosotros vamos a encontrar cuando el Espíritu Santo nos va a decir que no lo es, que no es correcto estas cosas, por lo tanto no lo debemos de hacer. Dice,
Dios que levantó al Señor en el verso 14, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Por lo tanto, no solamente en este tema debemos de considerar la fornicación, sino también los otros tipos de pecados que en versos anteriores nos dice: la avaricia, la idolatría, la estafa, la borrachera, el hurto, los afeminados, los fornicarios. Todos estos pecados desagradan a Dios, pero más aún cuando nosotros entregamos nuestros cuerpos a personas antes que a Dios. Por lo tanto, usemos nuestro cuerpo, usemos nuestra mentalidad, usemos absolutamente cada área de nuestra vida con el único objetivo de glorificar a Dios en todo. Ese sea nuestra meta. Y si tal vez, amado hermano, hemos estado pecando, hemos estado simplemente por el hecho de que una cosa no será lícita, hemos estado relacionándonos con alguna señorita, hemos estado bebiendo de vez en cuando y de esta manera nos hemos embriagado, si de alguna manera hemos estado enojándonos, hemos sido ávaros para con el Señor y no hemos querido dar al Señor lo que al Señor le pertenece, y mucho menos las ofrendas para las misiones y el protemplo. Si hemos tenido esa actitud ávara en nuestros corazones, entonces Dios habla a nuestros corazones el día de hoy y nos pide que vengamos a Él en arrepentimiento y en fe. Y el Señor, que es tan bueno con nosotros, Él puede perdonarnos y Él puede cambiar nuestra mentalidad y Él puede cambiar nuestro corazón y Él puede hacer volver que nuestros corazones, nuestras mentes, nuestras acciones y absolutamente todo nuestro ser se vuelvan únicamente a mirar y enfocarnos a Dios. Tal vez usted me diga que no ha participado de algún tipo de este pecado, pero ¿sabe algo? Todos nosotros, aun a pesar de que somos cristianos, fallamos al Señor día tras día. Por lo tanto, todos nosotros necesitamos confesarle al Señor algún pecado en particular que sutilmente nosotros estamos cometiendo. Todos los días, mis amados hermanos, cada vez que se acueste, recuerde las fallas que hizo delante del Señor. Y no deje pasar los días. Confiese sus pecados, apártese de ellos y el Señor va a fortalecerlo y el Señor va a restaurarlo y el Señor lo va a llevar de gloria en gloria. Eso es lo que nos promete el Señor. Así que vayamos en unas palabras de oración. Dios, te agradecemos en esta oportunidad. Gracias por tu palabra, porque aún a pesar de que hay muchas cosas que a simple vista nos parecen correctas o adecuadas o lícitas, sin embargo, cuando nos podemos examinar y el Espíritu Santo nos habla, son cosas incorrectas. Ayúdanos, Señor, a desechar todas estas cosas. Perdónanos por aquellos pecados que hemos cometido delante de ti, Señor, por ese enojo, por esa idolatría que guardamos en nuestro corazón, por esa avaricia, por esa fornicación, por ese adulterio, por esa actitud tal vez afeminada, Señor, que tenemos. Danos de esa gracia tuya de poder restablecer nuestras vidas, no en nuestras fuerzas, no con nuestra voluntad, sino con el poder del Espíritu Santo. Y que nuestra mente, como dice tu palabra, sea esa mente de Cristo quien nos guíe a glorificarte a ti por siempre. Te adoramos, Señor, y muchas gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga a cada uno de ustedes.